Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review y análisis del capítulo número 82 del manga de Sumatsu no Valkyrie Guardianes o Record of Ragnarok Guardianes. Y seguimos con la novena ronda, con el noveno combate del Ragnarok, es decir, entre el dios griego Apolo y el rey Leónidas Guardianes. Y tras un capítulo 81 en el que nos dejó ese contraataque tremendo de Leónidas con un cabezazo, veremos qué ha ocurrido en este capítulo titulado Conócete a ti mismo. Así que vamos allá, guardianes. El capítulo Guardianes comienza con un Apolo tirado en el suelo tras el cabezazo de Leónidas, como vimos en el capítulo 81, ya que el tremendo contraataque de Leónidas ha mandado al dios del sol al suelo, lo que hace que la gente humana pues esté emocionada por el golpe del rey de Esparta, que la verdad fue un golpe directo, guardianes. Y tras esto vemos un cambio de escenario, vamos a las habitaciones de los peleadores y vemos a la Valkyria Hlok, la Valkyria de Jack, y al propio Jack hablando de la pelea, ya que Hlok está muy emocionado por los ataques de Leónidas y Jack dice que esa mentalidad y ese cuerpo tan tenaz es increíble que la gente llamada espartanos sea tan aterradora. Pero esto molesta un poco a Hlok, ya que no solo es Esparta, sino que quien está peleando junto a Leónidas es la más iracunda y aterradora de las 13 Valkyrias, Heirabor, ya que nunca la ha visto que no esté enfadada. Y aquí vemos pues un rostro claro de admiración por parte de Hlok. Saliendo de este pequeño comentario que vemos en todos, casi siempre en todos los capítulos de todas las peleas, estos comentarios de la propia pelea, pues volvemos al campo de batalla, donde la pregunta es clara: ¿Apolo ha sido derrotado? Pero la respuesta es todavía más clara, y es que no, todavía no, ya que el sol no dejará de arder. Y vemos, la verdad, guardianes, un auténtico panelazo con un Apolo con el rostro cortado de derecha a izquierda a la cara, y vemos como el dios más orgulloso de su belleza no debería haberse hecho trizas, e incluso el propio Leónidas le dice que no desafíe a Esparta y que se rinda, porque al verse con esa figura tan inútil le debería repugnar. Pero guardianes, Apolo en un momento, la verdad, muy baja, responde que todo lo contrario, ya que tratándose de él debería entenderle, ya que para derrotarle solamente su alma debe arder, y en este momento el pelear es lo más hermoso que hay. Aunque estas palabras de Apolo no consiguen levantar el ánimo de los dioses, ya que dudan del mismo y consideran un poco idiotas a Apolo, ya que, claro, el intercambio de golpes de la manera que lo ha hecho, dando ventaja al propio Leónidas, pues hace que su cuerpo terminara de esa manera. Pero si hay un dios que está preocupado es el propio Ares y su sunderismo, ya que se le ve muy preocupado por Apolo, ya que dice que no quiere que termine de una forma que él desconozca, ya que no hay un dios que sepa superar más sus límites que el propio Apolo. Y aquí, guardianes, quiero detenerme, quiero hacer un parón, porque quiero hablar del valor del coraje que le está echando a Apolo, que se nos presentó como alguien egocéntrico, alguien vanidoso. Incluso en el vídeo que hice sobre el propio Apolo, que os lo dejaré en la tarjeta, pues hablé de un dios muy vanidoso, y es como se nos había presentado. Pero es verdad que tanto ya en el capítulo 80 como en el capítulo 81 ya empezamos a ver, para mí, un cambio o una matización de ese egocentrismo, esa manera vanidosa y muy ególatra de verse. Y aquí, joder, creo que después del golpe tan brutal de Apolo, el corte de Leónidas, perdón, el corte que tiene en la cara, alguien tan basado en su belleza, que sea capaz de sobreponerse y querer seguir luchando y que eso no le detenga, la verdad es que le hace ganar puntos como personaje, que, lo que os digo, desde el capítulo 79 u 80 ha ido ganando a pasos agigantados. Así que me encanta, y por eso he querido destacar la personalidad de Apolo. Y tras esto, guardianes, pues entramos en el flashback de Apolo, que
digamos, subraya una frase clara y evidente: conócete a ti mismo, que también es la frase que pone nombre al capítulo. Y es que hay unas palabras grabadas en el templo de Delfos, las cuales hablan de Apolo desde la antigua Grecia, y el significado que habían adquirido eran: ustedes, vulgares humanos, no conocen su sitio. Dios de la filosofía, de la poesía, de la medicina, del arco, de la música, de la profecía, y también era considerado como el dios del sol y fue adorado como un dios omnipotente. Pero la pregunta, guardianes, era: ¿realmente la frase conócete a ti mismo era el significado de vulgares humanos no conocen su sitio? No, no y no. Era completamente contrario. Y es que en la antigua Grecia, en la que los dioses y los humanos eran muy cercanos, cerca del templo de Delfos se encontraba un monstruo llamado Python o Piton, un monstruo medio humano, medio lagarto, serpiente, dragón, rarísimo, la verdad, un diseño pues como bizarro, como muchos de Sumaxu. Y es que esa extraña criatura, que por apariencia parecía haber sido exiliada del cielo, repetidamente atacaba los pueblos humanos de Grecia. Pero la pregunta es: ¿quién era Python? Pues, guardianes, en nuestra mitología, Python se refiere a uno de los mitos, digamos, más conocidos del propio Apolo. Y para poner en contexto este mito, hay que decir que Apolo era hijo de Zeus y de Leto, no hijo de Hera, su mujer. Y es que uno de los mitos más conocidos sobre Apolo se refiere al asesinato de Python, una serpiente barra dragón gigante. Según una versión del mito, la serpiente fue enviada por Hera para perseguir a Leto a través de la tierra durante su embarazo. Apolo tenía sed de venganza y fue a matar a Python. En ese momento Python residía en el monte Parnaso, que se alza sobre Delfos, y cuando Apolo encontró a la serpiente no dudó en disparar sus flechas hacia ella, pero no consiguió matarle. Lo que hizo fue huir al antiguo santuario de Gaia en Delfos. Sin embargo, Apolo acaba matando a Python, manchando así la santidad del santuario con el derramamiento de la sangre, por lo que Zeus castigó a Apolo para que lo limpiara antes de hacer suyo el propio santuario. Pero también hay otras versiones, guardianes, de este mito, y es que Python era el guardián del oráculo de Delfos, que pertenecía a Titán y Temix, y la leyenda cuenta que Apolo tomó la vida de Python para poder tomar posesión del oráculo por sí mismo. Y esto, guardianes, es un poquito lo que he encontrado de la mitología de Python y su relación con el propio Apolo. Y vemos que hay estas dos versiones y hay un nexo común, es decir, Apolo mata a Python, para que lo tengáis en cuenta. Tras este breve parón para hablar de Python, volvemos al flashback y vemos una guarnición de la Armada Divina de Ares intentando detener a Python, pero los dioses que venían a exterminarlo fueron completamente derrotados, sin que nadie pudiera hacer nada. Todos odiaban a este monstruo hasta que llegó el día en que Apolo descendió para responder las expectativas de los dioses, siendo el oponente de Python. Vemos en el cielo a Ares flipando porque él no había pedido su ayuda. Como siempre, el propio Apolo había hecho lo que le salía de las narices, y vemos un enfrentamiento con Python, o con Pitón, que no parece muy asustado. Pero ¿qué pasa, guardianes? Que de un solo golpe Apolo noquea a Pitón, pero este se niega a perder de un solo golpe. Y así vemos como día tras día vemos como Pitón, digamos que enfrenta a Apolo, y día tras día siguieron estos retos y el resultado fue el mismo. Siempre era derrotado por Apolo. Entonces, claro, llega un día que Pitón desespera porque no ha podido contra un tipo como Apolo y se pregunta por qué le sigue retando. Y eso es porque son diferentes, ya que alguien tan hermoso, extravagante y admirado, refiriéndose Pitón al propio Apolo, que desde el principio nació teniéndolo todo, contra alguien así no puede perder. Y
la respuesta, la verdad, de Apolo no puede ser más épica, Guardianes, diciendo: tú eres hermoso y no me estoy burlando de ti. A pesar de la apariencia monstruosa que puedas tener, da igual cómo te veas, ya que en este momento tú eres una existencia hermosa. Que hayas peleado conmigo intercambiando golpes hasta hacer arder tu alma es demasiado hermoso, y entiendo cómo te sientes, porque yo también soy igual que tú. Y es que la pregunta es, ¿Apolo era un dios omnipotente desde el principio? Pues este flashback nos dice que no. En los cielos de Grecia nadie reconocía a Apolo, era un dios mediocre. Es decir, ese dios que al final fue considerado de la filosofía, de la poesía, de la medicina, del arco, la música y de la profecía, son características con las que no nació. Todo ello lo consiguió a través de su esfuerzo, y entonces se perfiló como uno de los 12 grandes dioses del Olimpo, siendo adorado hasta ahora como el brillante dios del sol. Y es que Apolo considera que no tienen belleza aquellos que se conforman y no consiguen avanzar, pero aquellos que saben sobre sí mismos, y no es suficiente lo que saben sobre sus debilidades, los que no tienen miedo a cambiar, aquellos que saben todo sobre sí mismo por todos los medios, deben estar orgullosos de sí mismos, de su propia belleza. Y esto, Guardianes, este mensaje conmueve a Pitón, porque él acabó lastimando a gente, pero Apolo sigue tirando, ya lo veréis, Guardianes, de carisma, ya que le dice que hay veces en las que los humanos le pisan la cola a las serpientes, y cuando se trata de proteger nuestra vida también enloquecemos. Es por eso que antes de que se convierta en una guerra, los dioses deben detenerlo. Y acabando así, Guardianes, el disfrute de sus vacaciones y el último mensaje de Pitón diciendo: no, yo no perderé, ya no perderé. Y la respuesta del bueno de Apolo diciendo: all right, that's a beauty, viendo un choque de puños hermoso. Y es que desde entonces, Guardianes, Pitón dejó de atacar la aldea, y con la tierra que quedó en Delfos construyó un templo para adorar y pedir la protección del propio Apolo. Y entonces en aquel santuario se escribieron las siguientes palabras: conócete a ti mismo. Joder, Guardianes, qué pedazo flashback, cómo conmover, cómo hacer, cómo elevar, cómo exactamente elevar el autoestima, tocar la tecla para hacer elevar, para hacer guiar, para conseguir conmover. La verdad, tremendo final de flashback del propio Apolo con Pitón. Y tras este tremendo flashback de Apolo, Guardianes, pues entramos en la parte final del capítulo y volvemos al campo de batalla, donde vemos un Zeus hablando con Ares y con el propio Hermes, diciendo que como precisamente se conoce tan bien a sí mismo Apolo, es realmente fuerte y todavía hay que confiar en que pueda vencer. Y es que en este momento, para ser el más hermoso, Apolo dejará arder toda su alma. A lo que Leónidas responde que con ese aspecto aún así pretende quedar bien. Sin embargo, esto me agrada. Estoy lleno de un maldito instinto asesino y te destrozaré con todas mis fuerzas. Y es que Apolo le responde: rey de Esparta, esas palabras llenas de vulgaridad no son de mi agrado. Pero el golpe de hace un rato fue muy hermoso. Tú también eres alguien que se conoce a sí mismo y deja su alma arder. Y Guardianes, para terminar el capítulo con una mirada entre Leónidas y Apolo y con el mensaje de Apolo, que lo único que debemos hacer es que nuestros corazones ardan hasta extinguir nuestras almas. Y así acaba este tremendo capítulo en el que vemos el contexto, el pasado, digamos, de Apolo, de las leyendas de Apolo y de Pitón, Guardianes, y con un mensaje para el capítulo del mes de octubre. Los dos peleadores superan sus límites. La novena ronda del Ragnarok está decidida, Guardianes. Es decir, sí,
En el número de la revista de octubre tendremos el final de la 9ª pelea del Ragnarok, Guardianes, que poquito ha durado. Y a ver, Guardianes, preguntas, antes de entrar en la opinión general, quiero hacer una pregunta. ¿Qué contexto os ha gustado más? ¿O qué, digamos, flashback o pasado? Es decir, Leónidas y cómo conmovió a los 300 espartanos que le siguieron para poder aguantar en la batalla de las Termópilas contra los persas, o este contexto de Apolo enfrentándose a Pitón y dándole ese mensaje de conócete a ti mismo. A ver, creo que son dos contextos o dos flashbacks de, digamos, dos líderes. Creo que es lo que quieren hacernos los mangakas, creo que es lo que quieren hacernos ver, que tanto Leónidas como el propio Apolo son capaces de conmover a la gente, de hacer que sigan, hacer que se valoren, que mejoren y que, como vimos en la batalla de las Termópilas, lo dejen todo para aguantar a un ejército que multiplica muchas veces el número de en este caso de soldados, y que es prácticamente imposible, pero ellos van con todo. Y aquí vemos cómo el propio Apolo consigue que Pitón, es decir, alguien que se ve feo, que se ve monstruoso, que se ve horrible, que tiene complejo por esto, por eso ataca a las personas, por ese complejo, por ser odiado, por no ser comprendido, por no ser aceptado, cómo Apolo con las palabras consigue demostrarle a Pitón que también hay belleza en él, porque intenta continuamente superarse, porque al final lo que nos da el mensaje de conócete a ti mismo es dar ese mensaje de que no son bellos aquellos que se conforman. Oye, pues soy esto y no quiero mejorar, no quiero conocerme a mí mismo, conocer mis debilidades, mis fortalezas, intentar potenciar mis fortalezas, mejorar mis debilidades o enmascararlas, ser capaz de crecer como persona, como individuo. Y eso es lo que realmente da belleza a Apolo, lo que considera Apolo belleza. Por eso al arder en la batalla o en la pelea contra Leónidas, su alma se ve más bello a pesar de las heridas, esa raja tremenda, que alguien a la que le importa tanto su belleza física le debería afectar. Pero es que Apolo ha conseguido en sí mismo tener belleza física y externa y belleza interna, es decir, tener tanta confianza en sí mismo, en lo que tiene que desarrollarse, que al final digamos que consigue, incluso siendo herido físicamente, seguir teniendo esa mentalidad, ese conócete a ti mismo y seguir creciendo. La verdad, Guardianes, son dos contextos, dos flashbacks muy buenos, con unos mensajes realmente potentes y creo que muy necesarios para nuestra sociedad. Pero si me tengo que quedar con uno, a mí me ha gustado mucho más, mucho más, no, un poquito, vamos a decir, un poquito más el de Apolo. Y ya, Guardianes, entrando en el final del vídeo, en la opinión general de este capítulo número 82 de Sumatsu no Valkyrie. Tengo que decir que es un capítulo que me ha gustado muchísimo, me ha gustado más que el 81 y que el 80, por ejemplo. Creo que el contexto de Apolo, como os he dicho antes, me ha parecido hermoso, me ha parecido fabuloso, y creo que esa belleza interior y exterior tiene que hacerte pensar en conocerte a ti mismo, conocer lo que os he comentado de las debilidades y de las fortalezas. Y la verdad, Guardián, es un capítulo, la verdad, pues muy chulo con ese pasado. Luego ver cómo van a explotar, como ese cliffhanger final de entrar en el clímax como tal de la batalla. Y luego, pues estas cosas que tanto me gustan de Sumatsu, que son estas conversaciones, como vemos a Hlock con el propio Jack, o el propio Ares, Hermes y Zeus, que creo que le dan una riqueza a los capítulos y a las peleas también muy interesante, porque al final no son golpe tras golpe. Mira, en este capítulo no se ha visto ningún tipo de golpe y me gustan más
Y me ha gustado más este capítulo que, por ejemplo, el 80 y 81, que sí que hubo un golpe tan brutal como el contraataque de Leónidas en el capítulo 81. Pero, pero es que creo que ha estado muy potente, que se está perfilando en una pelea que me está gustando mucho, que me está gustando, la verdad es que bastante más que la del Tesla contra Belzebú, pero Guardianes tengo un miedo claro, ese mensaje final de que los dos peleadores superarán sus límites y que la novena ronda del Ragnarok está decidida. Y es que Guardianes, yo antes de leer este mensaje os iba a decir que creo que le quedaban 3-4 capítulos a esta pelea, en el sentido de que yo creo que para cerrar posiblemente en diciembre pudiera haber un capítulo doble, Guardianes, pero es que no sé, a lo mejor hay un capítulo doble de 50 páginas cada uno al final de 100 y cierra bien la pelea, pero a mí me preocupa porque creo que Guardianes, yo creo que le quedaba por lo menos lo que te digo, 3, 4 capítulos a esta batalla. De verdad que no nos van a dar nada de las Termópilas, ni una probadita de un poco de toda la batalla de las Termópilas. No vamos a ver un contexto, un flashback de Apolo usando su arco siendo el dios del sol. No sé, a mí eso me da... No sé qué decir, ¿no? Me dejáis en comentarios, guardianes, vuestra opinión, pero a mí me ha dejado un poco frío. Me ha dado bajona porque creo que se le puede sacar más jugo a una batalla que la verdad me está gustando mucho por donde está. Que si acaba muy bien y me dan cositas, puede estar en el top 3 de Sumatsu. Para que lo veáis, en el top 3 del Ragnarok. Pero guardianes, me da mucho miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, como dicen en el meme. ¿Y vosotros qué opinión tenéis del capítulo y de este mes de octubre en el que acaba esta novena ronda del Ragnarok? Y poco más, guardianes, pues nada, si os ha gustado este análisis y review del capítulo número 82 del manga de Sumatsu no Valkyrie, Guardian del Record of Ragnarok, pues ya sabéis, guardianes, darle likecito al vídeo, suscribiros al canal, que siempre es importante. Y nada, la caja de comentarios me decís, pues sobre todo, qué os ha parecido el capítulo, opinión general y quién va a vencer. ¿Sois Team Leónidas, Team Apolo? Yo ahora mismo... Yo sería un team de empate, pero también lo dije con Belzebú y Tesla, porque creo que estaban muy igualados. Pero es que creo que los contextos son tan parecidos, han sido muy similares. Yo creo que un empate me molaría muchísimo entre Apolo y Leonidas. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.